Demás. Yo venía inactivo, fuera de micrófono hablábamos que estaba inactivo en términos de la pasión que para mí significa la militancia política. Y cuando escuché a Juan, yo lo fui a escuchar en vivo por primera vez cuando vino acá a la Universidad Popular, a Resistencia. E incluso había ido también a verlo a Guado, de Pedro, y realmente el que me conmovió, el que me emocionó, a mí la política me gusta cuando me emociona y me da placer, porque si bien leo mucho, racionalizo mucho, yo creo que si no te emociona un sueño de emancipación, un sueño de ver mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando la política vos le das una perspectiva por fuera de tu ombligo, sino de lo que tu contexto tenés, y ver que un país que tenía mucha pobreza todavía, aún con nuestros gobiernos, que me hago cargo, digamos, de los gobiernos que tuvimos en Nación y que tenemos en la provincia, o sea, me hago cargo de eso, ver los niveles de pobreza, siempre había algo como una angustia interior de no poder resolver los problemas, sobre todo los que menos tienen, porque la inflación diariamente afectaba a los que menos tienen. Entonces, cuando yo lo veo surgir a Juan y analizo y leo su historia, veo su historia, esa rara relación de parecer un pibe de izquierda y sin embargo su relación con el Papa, su compromiso social, ver que había una coherencia entre lo que dice y lo que piensa y lo que hace. Que eso en política es un valor que hoy no se está poniendo en su justo contexto, ¿no? El doble discurso en la política es muy común. Y en ese sentido, Juan nunca fue candidato. Y yo, ni bien empecé a militar, mandé la canción de Gieco, queremos ya un presidente joven que ame la vida y enfrente la muerte, la tuya, la mía, y que en una parte dicen que para gobernar no tiene experiencia suficiente, y yo digo, menos mal que no la tenga, la experiencia de mentir, la experiencia de robar, la experiencia de la rosca, toda esa experiencia Juan no la tiene. Y creo que eso es un valor para la generación y para las futuras generaciones. Por eso cuando aparecen los compañeros y veo que en todo el país hay una juventud que lo respalda y que milita junto a Juan, a mí me dio mucha esperanza, me emociona y por eso decidí volver a involucrarme y tratar de ayudarme, ponerme en una segunda línea detrás de los compañeros a trabajar por esta propuesta. Rodrigo, ¿qué edad tenés? Arranquemos por allí. ¿Cuánto me da? Debes tener... ¿Cuánto me da? Esa era nuestra pregunta de cabecera cuando éramos jóvenes, ¿no? Claro, íbamos al boliche. Claro. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? No, qué sé yo, 24 años. No, un poquito más. 29 recién cumpliditos, el 5 de julio, así que 29, estrenando los 29. Sí, ¿y hace mucho que militás en política? Hace mucho, hace bastante, sobre todo fuertemente cuando empecé con mi carrera universitaria acá en la Facultad de Humanidades, la mayor experiencia que tengo de ahí, en los centros de estudiantes. Bueno, fui secretario general de la Federación Universitaria del Nordeste también durante 3 años, así que vengo, bueno, sobre todo con la experiencia gremial, estudiantil y también política, ¿no? Que la universidad, la verdad que en ese sentido es una gran escuela, digamos, para todos los desafíos que hoy estamos encarando. Te imaginarás que no es lo mismo una campaña en la universidad que una campaña en la provincia, pero la verdad que esa experiencia también a nosotros nos está aportando un montón, y sumado a esto la experiencia, como decía Gary, de los compañeros que se están acercando a ofrecernos su experiencia, su gana de ayudar, sus manos, estamos haciendo un laburo muy coordinado y muy bueno. ¿Y ya venías militando activamente en otros espacios? Sí, nosotros hace 2 años y medio más o menos que se conformó el Frente Patria Grande acá en la provincia, que es el espacio de Juan Graboy, su agrupación política, y nosotros venimos participando ahí desde un principio con nuestra agrupación provincial que se llama Avance Popular. ¿Cómo ves hoy a los jóvenes? Porque es como que el reverdecer de esta, digamos, la contracara, mejor dicho, la contracara de la crisis política hizo reverdecer la discusión de ideas, ¿no? Ni hablar, y estamos encontrando ahí una potencialidad enorme que nos permite, sobre todo, como decías vos, acercarnos a los sectores más jóvenes, más chicos. Nosotros, por ahí, viste, ya más cercano a los 30, venimos, hace tiempo que veíamos con mucha preocupación la falta de juventud, hablando jóvenes, acercándose a la política, porque hay un nivel también de descontento con la política, y eso es una realidad. La política hace muchos años, nuestro país lamentablemente no le viene resolviendo los problemas más urgentes a la sociedad en su conjunto, y los jóvenes como por ahí la porción más afectada de ese proceso y de esa crisis económica. Hoy esto de la candidatura de Juan,
por un lado su figura, pero sobre todo me parece que sus propuestas, sus discursos, las ideas que tiene. Juan viene siendo muy claro con su programa, con las ideas, como decía, para cada sector, y eso está acercando nuevamente a la juventud, y a nosotros nos da un montón de esperanza, porque entendemos también que nuestra tarea, como decía hoy Gary, principalmente es una tarea de servicio, de pensar en los demás, y de también, por otro lado, ser un puente generacional, ¿no? Porque nosotros pasaremos seguramente, pero bueno, nuestras ideas, nuestro programa quedarán, y para eso es muy importante que los jóvenes se están acercando. Hoy está pasando eso, así que estamos muy entusiasmados. ¿Cómo ves a la oposición, Gary, esta pelea de gatos que se está produciendo? Digo, así usa, usted siempre usa el Ese es mi término. Sí, sí. Bolsa La bolsa de gato. Bolsa de gato. Continuamente, digamos, la descalificación permanente. Bueno, es en la Argentina... En tu experiencia política. Y en mi experiencia política, anteriormente teníamos en la Argentina una derecha intelectual. Porque uno puede decir Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, o sea, eran intelectuales antiperonistas. Uno no podía decir que descalificar su intelectualidad, su formación ideológica. Ahora tenemos en los últimos años una derecha más rancia, una derecha menos intelectual, incluso mucho más frívola. De hecho, por eso Miguel del Cel, Amalia Granata son referentes de la derecha argentina, y los más impresentables de la política se presentan. Es decir, hoy en la derecha, aquellos que nos llevaron a la catástrofe del 2001, el caso de Patricia Bullrich, era funcionaria del Ministerio de Trabajo en el momento de mayor desocupación de la Argentina. Larreta era el director del PAMI cuando Favaloro denunció que por las coimas que les pedían en el PAMI se suicidó. O sea que estos tipos que son parte de la catástrofe argentina, de la explosión social del 2001, de lo peor, son los que toman el poder. Y Patricia Bullrich, siempre sabemos, vinculada a su trayectoria a la violencia, a las armas, digamos, desde su juventud, una simpatía ahora por la represión. A veces en chicanas internas se dice, bueno, le gustaba matar policías cuando era joven y ahora quiere matar los pobres, digamos. O sea, esta idea de la muerte, de dialogar con la muerte, nunca pidió perdón por el atentado, o por lo menos se solidarizó con Cristina por el atentado al asesinato. Realmente a nosotros nos sorprenden, y siempre decimos, para resolver todos los conflictos violentos que hubo en la Argentina bastaría porque le revisen el celular a Patricia Bullrich. Y no hay un análisis serio de lo que viene pasando. La causa de los cuadernos ya se demostró que es falsa, digamos. Hubo toda una alianza del lawfare, las espías ilegales en el gobierno se naturalizaron. Para negarlas dijeron, bueno, sí, todos los gobiernos espían, todos los gobiernos lo hacen. No, a la escala que se hizo, que han salido imágenes, el grado de corrupción del Poder Judicial a nivel nacional, jamás hubo una situación así. O sea, el deterioro de la política en la derecha nosotros nos sorprende, y esto también corrió todo el discurso político del país hacia la derecha, ¿no? Y esto de conformarnos con Massa tiene que ver con ese corrimiento para las fuerzas populares, porque nosotros no creemos, como dice Juan, que él sea el fiel representante de nuestras historias populares, del latinoamericanismo, de la idea de una emancipación a escala continental, de un proyecto en común. O sea, lo vemos como muy lejano a Sergio Massa, más cercano al círculo rojo, más cercano a los grandes empresarios que fijan los precios, como el caso de Coto. Él se enorgullece de hablar de Coto. Lo recibieron la sociedad rural y estuvo a los abrazos con la sociedad rural, y nosotros tenemos una disputa muy fuerte con la conducción de la sociedad rural, no así con los trabajadores del campo. Y me parece que es Además una disputa ideológica de muchos años, ¿no? Sí, histórica, porque la conformación de nuestro Estado de Nación fue diferente, incluso cuando analizamos cómo se conformó Estados Unidos y Argentina, mientras que en Estados Unidos se fragmentó en pequeñas parcelas para los agricultores, acá se hicieron grandes latifundios, el ejército iba corriendo a los pueblos originarios y regalándole las tierras a las familias poderosas, y hoy esas familias siguen siendo las mismas, las que son terratenientes en la pampa húmeda. Entonces hay una conformación diferente, digamos, ¿no? El liberalismo de los norteamericanos fue diferente al nuestro liberalismo, más conservador, más históricamente, que ha generado esta oligarquía nacional. Estados Unidos federalizó mucho más que nosotros. Exacto. ¿no? Tiene un país más distribuido. Exacto. Con todas las diferencias que tenemos con los Estados Unidos, en la composición interna fueron mucho más democráticos que nosotros, digamos, ¿no? Que dejamos en un puñado de familias
todo el poder del país, ¿no? Rodrigo, los movimientos sociales no tienen hoy por hoy muy buena prensa, que digamos, sobre todo por algunos dirigentes que intermedian los recursos y que se quedan con la parte del león. Es difícil hacer campaña justamente apuntalando la candidatura de Graboy justamente con estos antecedentes. No digo que sea en el caso particular de Graboy, pero hay otros referentes que sí, que están sospechados al menos de quedarse con alguna parte importante, y es que están muy desprestigiados. Bueno, hay dos cuestiones que son centrales. Primero, definir que en el mundo y en los actores de los movimientos sociales hay de todo, digamos. Como en la mayoría de los espacios, de las profesiones, de las ocupaciones, hay gente que hace de una manera muy correcta su trabajo, su militancia, las tareas que llevan adelante, y después hay sectores que no lo hacen de la mejor manera. Juan tiene una propuesta muy clara para eso, porque es lo que viene señalando y lo que viene pidiendo como propuesta, lo que venimos trabajando como propuesta es, él pone la centralidad que el conflicto social, y esto que decía vos, los de manejo, por ahí que hay con los recursos y demás, tiene que ver con la asignación del programa y de la beca social que hoy es la mayoría de nuestro país, que es el potenciar trabajo. Lo que nosotros venimos a proponer para saldar esa discusión y para saldar los intermediarios es el salario básico universal. Es decir, que cada compatriota de nuestro suelo que hoy trabaja, porque hay que también diferenciar trabajo de empleo. Hoy cualquiera compatriota de nuestro suelo tiene una ocupación, tiene un trabajo, que no es lo mismo que tener un empleo asalariado, digamos. Entonces poder tener una remuneración directa para esas personas, que vaya a una oficina del Estado, al ANSES, a inscribirse, y que pueda acceder a ese beneficio que nosotros entendemos que es un derecho por el trabajo, es un complemento al salario, digamos, ni siquiera es un salario, sino que es un complemento al salario, eliminaría la situación de los intermediarios, y cada persona de nuestro país que necesita acceder a ese programa lo puede hacer de una manera totalmente transparente y eliminando los intermediarios. Creemos que eso resolvería gran parte del desmanejo que hay sobre los recursos, porque sería totalmente transparente y cualquier ciudadano también podría hacer un recorrido de dónde va el dinero, para qué se utiliza y quiénes son los beneficiarios, que serían directamente las personas. ¿Por qué crees que hubo tanta resistencia a el tema del reempadronamiento convocado por Tolosa Paz, por su ministerio y apoyado obviamente por el presidente? Bueno, hay una cuestión central ahí que tiene que ver con la fiscalización permanente del FMI sobre nuestras medidas económicas, digamos. Hay una relación directa entre esas medidas que se tomaron del gobierno nacional y los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Por eso también una de las primeras medidas, la primera gran medida que nosotros venimos impulsando, que se tiene que tomar a partir del 10 de diciembre, es rediscutir el acuerdo con el fondo, digamos. Lo que no implica cerrar las negociaciones, lo que no implica cerrar el diálogo, sino poder discutir de otro lugar. Creemos que hay una corresponsabilidad en el préstamo que se hizo en nuestro país. Para nosotros fue una estafa no solo al Estado Nacional, sino incluso violando el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, y creemos que tenemos que sentarnos a negociar desde el lugar de la corresponsabilidad. Hoy Juan anunció, no sé si lo habrán visto, pero hace una semana él recibió una invitación del embajador estadounidense, de Steinlein, para tener una reunión en la embajada, y también uno de los pedidos del embajador era que sea confidencial esa charla. Juan le respondió con una carta pública donde lo invitó a su oficina, donde lo invitó también a que la agenda pueda ser pública. El embajador accedió. Hoy se reunieron en la oficina de Juan con una reunión totalmente abierta, y esto para nosotros es una señal de que se puede negociar de otra manera, que teniendo en claro nuestros intereses, que parándonos de un lugar donde podamos representar la soberanía de nuestro país, es totalmente distinta la conversación. Creemos que las negociaciones con el FMI no se encararon de la mejor manera, y creemos que se puede hacer de una manera distinta. Hoy esto que pasó con el embajador de Estados Unidos accediendo a los pedidos de nuestro espacio nos parece que marcó un rumbo y que es el camino que tenemos que seguir. Gary, dejándole llamar la atención, me llamaba la atención justamente vi eso, la cortesía también, ¿no? Porque después de la carta pública ir a responder y juntarse, habla de que ese es el camino, ¿no? Sí, claro, y hay un interés. Sin la confrontación permanente, ¿no? Hay un nuevo orden geopolítico en el mundo. Estados Unidos está perdiendo la hegemonía en un mundo multipolar. La guerra de Ucrania tiene que ver con un alineamiento. Nosotros pensamos que Estados Unidos favoreció que se expanda la OTAN y presionar por la nueva polarización del mundo en dos polos, y que Estados Unidos hegemonice Occidente, digamos. Porque estaba penetrando para ellos, el análisis de ellos, mucho China, mucho Rusia en la región, y veían con preocupación eso. Entonces este reacomodamiento de Estados Unidos tiene que ver
con nuestros recursos naturales. Y ahí también Juan Grabois plantea una cuestión trascendental, digamos, ¿no? Que es la nacionalización de nuestros recursos naturales. Cuando vino acá la jefa del Comando Sur, con total desparpajo habló de nuestros recursos naturales. Para Estados Unidos resulta trascendental, estratégico, que el triángulo del litio, Argentina, Bolivia, Chile, estén bajo el control, digamos, de Estados Unidos. O sea, hablaba como si nosotros fuésemos una dependencia, un apéndice. Directamente. Dando vuelta al autito, si nosotros tomaríamos recursos de ellos. Claro, a ver si nos permitirían, digamos, empezar a hablar de los recursos norteamericanos como si fuesen nuestros. Y en ese sentido, Juan planteó, la reunión que tuvo la semana pasada también con Evo Morales tiene que ver con ese proyecto de país, porque no solamente porque uno puede decir, che, bueno, pero Evo Morales está a la izquierda, pues Chile tiene un proyecto capitalista y sin embargo tiene mucho más nacionalizados los recursos naturales que nosotros. Y yo creo que pertenecer al capitalismo no significa estar subordinado a la dominación del capital extranjero, sino que podemos ser capitalistas, pero podemos tener un capitalismo digno para nuestro pueblo y que esos recursos sigan perteneciendo al pueblo argentino y que los principales beneficiados de ese capitalismo sea el pueblo que vive ahí. Pues yo voy a dar dos ejemplos. Los de los pueblos mineros y de los pueblos petroleros. Si uno va a Tartagal, es uno de los pueblos más pobres de la Argentina y sin embargo ahí se extrajo petróleo todo el tiempo. Sí. Entonces, la extracción de nuestras riquezas no significa un beneficio para el pueblo que ahí está. Son uno de los pueblos más humildes, más postergados. Los pueblos mineros no solo que son pobres, sino que les dejan contaminación. Y entonces, detrás de ese proyecto está, Juan, de nacionalizar los recursos, de poder explotarlos, sí, con empresas extranjeras, pero bajo la concesión y el control sobre todo del Estado, porque el Estado, y en esto sí tenemos un pequeño disenso y una decepción con nuestro gobierno actual en este control de los planes sociales, porque pone mucho énfasis en controlar a los pobres y no controlan a las grandes empresas. ¿Cómo puede ser que al día de hoy no podamos controlar a los que forman precios y que no tienen parte de los costos en dólares y sí fuimos a controlar a los más pobres? Que en ahorro es muy poco dinero. Pero además Juan propone controlar incluso hasta la política. Él plantea, sí, es cierto, desde lo simbólico, las dietas de los legisladores, los jueces ni hablemos, que paguen impuesto a las ganancias. O sea, es una cuestión de una sociedad más justa. Y me parece que esto Juan claramente lo está planteando, que necesitamos una Argentina humana desde lo material y desde lo simbólico muy fuerte, que debemos tener una nueva Argentina, tiene que haber una Argentina para el 99% de los argentinos, porque los que se llevan la riqueza, como dijo Cristina, son 4 vivos. Y en ese sentido hay que redistribuir. Tenemos un país rico y mucha gente pobre. Bueno, ¿y qué actividades van a hacer de acá al 13? ¿Cómo están trabajando políticamente? Bueno, estamos armando un esquema, ya muy funcionando, se imaginarán hace ya unas semanas, un esquema territorial de recorrida, sobre todo por los sectores populares, por las localidades del interior. La verdad que, como te decía hoy, está haciendo una campaña puramente a pulmón, donde lo estamos sosteniendo con la voluntad de los compañeros, donde por suerte se acercaron compañeros de todas las localidades de los 70 municipios de nuestra provincia, y hoy estamos en un esquema territorial muy activo, donde también la recepción que estamos encontrando, la verdad, en la ciudadanía chaqueña es muy buena. La gente recibe muy bien la figura de Juan, su propuesta, están muy interesadas. Hay mucha necesidad de discutir ideas, de discutir política, la gente se siente convocada por eso. Nosotros la verdad que con todo este proceso de campaña estamos teniendo un termómetro verdaderamente territorial para poder decir que eso de que la gente está descreída a la política o está corrida a la derecha o ya no creen todos los políticos, no es así. La gente, cuando uno se acerca con ideas, con propuestas, con un programa claro, te recibe de la mejor manera, quiere discutir y sobre todo muestra mucha predisposición. Así que bueno, por un lado, como te decía, este esquema territorial, la idea es hacerlo conocer a Juan todo lo posible. Es cierto también que hay un nivel de desconocimiento grande, nuestro objetivo está puesto ahí, en que los chaqueños y las chaqueñas lo puedan conocer a él, a sus ideas, y bueno, después también de cara a los comicios del 13 de agosto, ¿no?, poder asegurar un esquema de fiscalización que a nosotros nos permita asegurar que cada chaqueño y cada chaqueña que lo quiera votar ese día encuentre la boleta dentro de la escuela. Felicitaciones, Rodrigo, porque realmente tiene 29, pero tiene una experiencia política e ideológica de 50, 60. La verdad que lo escuchaba muy atentamente. La formación es muy necesaria, ¿no? La formación educativa, la formación universitaria. Así que felicitaciones por
por defender también, ¿no? No, y aparte lo que decimos siempre, ¿no? El hecho de que la juventud haya dejado de ser y la mujer haya dejado de ser un mero elemento decorativo en los partidos políticos, ¿no? Y dedicados a tareas menores y cuando integraban alguna lista al fondo, ¿no? En los últimos lugares de para suplente. adornar la lista. Claro, exactamente. Permitime hacer un aporte ahí porque comparto, me parece muy bueno esta discusión. Muchas veces lo que nosotros también sentimos como jóvenes que hacemos política es que muchas de las convocatorias, de los espacios en los que nos invitan a participar es solamente para discutir una agenda de la juventud. Está bien, nosotros la discutimos, tenemos idea, pero los jóvenes queremos discutir de política, queremos discutir de economía, queremos discutir de recursos naturales, queremos discutir sobre la orientación estratégica de nuestro país. Porque pensamos, porque nos formamos. Hoy a mí me toca estar acá, digamos, un poco al frente de esta cuestión, pero somos muchos jóvenes en nuestra provincia y en nuestro país que estamos enamorados de la política y que tenemos un profundo amor por los demás y que estamos dispuestos a dejar todo para cambiar esta realidad en beneficio de los que más lo necesitan. Te felicito Rodrigo, y por defender la patria, ¿no? Porque lo decíamos Gary en la pausa, basta con eso de que allá se está mejor, ¿no? Es cierto que los chicos por ahí hay gente que quiere irse porque por ahí, bueno, hay también toda una política de comunicación de decir que todo lo lindo está afuera y no mostrar tanto la y cosa. no valorizar, la sí. riqueza que tenemos cultural, la riqueza que tenemos de paisaje. El ser nacional es un orgullo para muchos argentinos. Sabemos que las condiciones materiales muchas veces para la juventud están complicadas, pero Juan tiene un proyecto para ellos. Cuando dice que cada familia va a tener un terreno. Y hoy los jóvenes no pueden acceder a una propiedad y cuando le quieren pegar porque dicen usted está en contra de la propiedad privada, no, todo lo contrario. Yo propongo que todas las familias argentinas sean propietarios, que tengan su propiedad privada. Todos los argentinos merecen tener propiedad privada. Y el Estado Nacional tiene esas tierras disponibles para hacerlo, ni siquiera habría que gastar dinero. Habría que ser justo, porque cuando vino la empresa china en Jujuy, por el litio le regalaron cientos de miles de hectáreas para explotar el litio. Y sin embargo no podemos darle un terreno de 500 metros cuadrados para que se autoconstruya su vivienda, porque Juan no dice le voy a regalar las casas. Le digo, le voy a dar el terreno para que se construyan su vivienda. Y me parece que eso es lo más humano que puede haber. Por eso es tierra, techo y trabajo la propuesta básica de Juan, y en esto coincidimos. Todo argentino tiene derecho a la tierra, al techo y al trabajo. Gracias Gary, muy amable. No, gracias a vos por el espacio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo que pase en agosto, condiciona, lo que pasa en agosto acá en el Chaco, ¿condiciona lo que va a pasar en septiembre? Y seguramente son dos instancias diferentes, acá estamos muy convulsionados, digamos, primero por las internas, obviamente en el peronismo, está claro, digamos, haber ido 4 sectores separados, ahora uno de ellos ha manifestado que se baja. Los conflictos que ha ocurrido con una de las listas colectoras, que sabemos que es público y notorio lo que le pasó a Cecilia y que compartimos el dolor de la madre, y estos sectores de juventud y de militancia del país son sectores muy feministas y los cuales han peleado históricamente y peleamos históricamente y participamos de las marchas aún como hombres respaldando a la pelea de las mujeres. Por eso golpeó muy hondo en la sociedad chaqueña y se ha politizado mucho eso, por lo que en la provincia las consecuencias no sabemos cuáles van a ser. Hubo otro caso más, digamos, que también conmovió a la política local, pero nosotros estamos hoy muy concentrados en esta disputa nacional. Estamos trabajando, muchos compañeros sí son parte del gobierno, incluso tienen funcionarios, pero hemos puesto el énfasis porque aún tenemos compañeros que militan en otros espacios políticos que se han sumado a la campaña de Juan y por ahí no participan en el gobierno provincial. Hemos separado esas instancias y hemos puesto un paraguas protector, digamos, para construir esta propuesta de Juan. Muy bien recibidos por los compañeros que venían de antes trabajando con Juan, han sido muy generosos, yo no me voy a cansar de decir, porque teniendo esta formación permiten que los que ya pintamos canas, somos abuelos, nos hayamos sumado a la propuesta. Totalmente. Gracias Gary, gracias Rodrigo. Muchas gracias Rodrigo. Gracias. Nos reencontramos en minutos ya para el cierre de Rompecabezas.